La vida en prisión de Joaquín, el Chapo Guzmán, es una realidad que muchos consideran incluso peor que la pena de muerte. Hoy exploramos las condiciones extremas que enfrenta uno de los capos más notorios de la historia, quien, después de dominar imperios criminales, ahora vive en un aislamiento tan brutal que desafía cualquier noción de humanidad. ¿Cómo es posible que un hombre que una vez se creyó intocable ahora sufra un castigo que aplasta la mente y el espíritu? ¿Qué hace que esta prisión sea considerada un infierno viviente, capaz de quebrar incluso a los más fuertes? Quédate hasta el final para descubrir la realidad que ha convertido la vida de El Chapo en un tormento constante, un castigo que no deja espacio para la esperanza o la escapatoria. Lo que verás te dejará sin palabras. Las fugas de El Chapo marcan un capítulo notable en su historia criminal. En 1993, tras su arresto, fue condenado a 20 años de prisión. Sin embargo, en 2001, logró burlar a las autoridades al sobornarlas, escapando escondido en un carrito de lavandería. Este episodio le permitió permanecer fuera de la cárcel durante 13 años, hasta que fue recapturado en 2014. Pero su saga de evasión no terminó allí. En 2015, tras ser trasladado a una prisión de máxima seguridad, ejecutó otro audaz escape a través de un túnel subterráneo. La noticia de su fuga el 11 de julio de 2015 conmocionó a México. El presidente Enrique Peña Nieto manifestó su indignación, subrayando el fracaso del sistema penitenciario al permitir que el criminal más buscado se escapara por segunda vez. La investigación posterior reveló que el túnel que utilizó no era común. Estaba equipado con ventilación y luz, además de contar con una escalera que lo conectaba a un sitio de construcción, evidenciando la meticulosa planificación detrás de su fuga, que involucraba a cómplices tanto dentro como fuera de la prisión. El Chapo se convirtió en el objetivo de una intensa búsqueda y 6 meses después fue devuelto al tribunal, enfrentando su última oportunidad de disfrutar de la vida fuera de las rejas. Tras su recaptura, regresó a la prisión de máxima seguridad de Altiplano. Sin embargo, un año más tarde, fue extraditado a Estados Unidos, donde finalmente se enfrentó a la justicia por sus delitos. En febrero de 2019, fue declarado culpable de 10 cargos en Estados Unidos, recibiendo una sentencia de prisión perpetua más 30 años adicionales. Con esta condena, su historia como uno de los criminales más infames de la historia moderna llegó a un nuevo y oscuro capítulo. ADX Florence se ha ganado la fama de ser una de las prisiones más severas y controladas que existen. Es un lugar donde los reclusos viven en condiciones tan extremas que parece sacado de una película de terror. Aunque oficialmente tiene capacidad para albergar hasta 500 internos, en la práctica nunca se llena por completo. La Agencia Federal de Prisiones tiene una política de mantener una relación de personal mucho mayor que la de los prisioneros, lo que es una medida de seguridad crucial. La selección del personal es estricta. No cualquiera puede trabajar allí. Los aspirantes deben pasar por un proceso de evaluación exhaustivo para asegurarse de que no haya infiltraciones de corrupción o sospechas. Los guardias son instruidos a tener el mínimo contacto posible con los internos, y para facilitar esto, la mayoría de las interacciones se manejan de forma remota. Las puertas se abren a distancia, lo que permite mantener a los prisioneros en un estado de aislamiento controlado. Aquellos que han tenido el raro privilegio de visitar la prisión en el pasado hablan de su sorprendente limpieza y el silencio abrumador que reina en cada rincón. En 2007, exinternos y periodistas coincidieron en que la higiene del lugar era notable, pero que el silencio era casi aterrador. La instalación cuenta con 6 niveles de seguridad, pero solo 4 de ellos están activos debido a la baja población. La unidad residencial general es la de menor seguridad, donde los reclusos pueden socializar y compartir espacios comunes. Si se comportan adecuadamente, tienen la libertad de moverse dentro de su área y pueden incluso encerrarse en sus celdas sin supervisión. Sin embargo, si abusan de las reglas, se enfrentarán a medidas más severas. Luego está la unidad de control, reservada para aquellos prisioneros que han cometido faltas graves en otros centros o que están involucrados con pandillas de alto riesgo. La unidad de seguridad especial es donde se encuentran terroristas notorios, y el famoso Corredor 13 es la joya de la corona en cuanto a seguridad extrema. Aquí, solo los delincuentes más peligrosos pasan sus días. El contacto humano es casi inexistente, y estos prisioneros están condenados a un aislamiento perpetuo. Por ejemplo, Ramzi Youssef pasó más de 7 años en esta unidad.
En este entorno es donde el Chapo Guzmán cumple su condena, en condiciones que parecen sacadas de una pesadilla. En la ADX, cada detalle ha sido diseñado para que no haya escape. Los internos pasan 23 horas al día en celdas de 1 por 3 metros, bajo una vigilancia constante. Las celdas están construidas de concreto macizo y cada elemento está integrado a la estructura. Cada una cuenta con un pequeño escritorio, un banco y una cama dura, junto con un radio y una televisión en blanco y negro que solo emite programas de entretenimiento y religión. El baño tiene un inodoro que se cierra automáticamente si hay un bloqueo, y la ducha tiene un temporizador que limita el tiempo de uso. Las celdas están diseñadas con 2 puertas correderas que separan a los reclusos de los pasillos, creando una barrera visual y auditiva. Los prisioneros no pueden ver ni escuchar a otros internos, lo que refuerza la sensación de aislamiento. La comida que reciben es triturada, evitando que puedan lastimarse con los utensilios. Además, las celdas están insonorizadas para que los prisioneros no puedan comunicarse entre sí, ni siquiera a través de gestos o señales. Hay una abertura en la pared que ofrece un vistazo al mundo exterior, pero es tan estrecha que solo permite ver un pequeño trozo de cielo y los techos de otras prisiones. En realidad, estas celdas funcionan más como tumbas para los vivos que como espacios de reclusión. No hay nada que proporcione comodidad o consuelo. Las luces son controladas remotamente, iluminando las celdas constantemente para que los internos pierdan la noción del tiempo, convirtiendo el día en noche y viceversa. Es un lugar donde la rutina se convierte en una interminable condena. La vida tras las rejas para Joaquín, el Chapo Guzmán, es un reto constante, marcado por condiciones extremas que hacen de su rutina una experiencia desgastante. En una ocasión, le confesó a su abogado lo complicado que se le hace dormir debido a la luz incesante que nunca se apaga. La posibilidad de escapar es prácticamente nula. Los reclusos tienen derecho a salir de sus celdas solo 1 hora al día, un momento que se convierte en un proceso minucioso. Primero, son revisados, luego esposados y encadenados, y finalmente escoltados al exterior para un ejercicio solitario. Sin embargo, este tiempo de recreo no sigue un horario predecible. Puede suceder a cualquier hora, ya sea de día o de noche, lo que complica cualquier intento de planificación para una fuga. Además, el espacio al que son llevados es sumamente restrictivo, ya que no se trata de un área amplia para disfrutar del aire libre, sino de un pequeño recinto cerrado donde los prisioneros no pueden ver más allá de los muros que los rodean. En este lugar, recorrer el terreno es una tarea monótona. Tan solo se necesitan 10 pasos en diagonal y 31 en círculo para atravesar el espacio de un extremo al otro, convirtiendo este momento en una actividad tediosa y agotadora. En ocasiones excepcionales, los reclusos pueden optar por sustituir su tiempo de ejercicio por una llamada telefónica a un grupo reducido de personas, incluyendo a su abogado. Cada prisionero tiene derecho a una llamada no legal de 15 minutos al mes. También pueden recibir visitas, pero bajo condiciones estrictas. No pueden tocar a nadie, siempre a través de un vidrio grueso que crea una barrera física insalvable. Es evidente que el control es absoluto y los reclusos están bajo vigilancia las 24 horas del día. La prisión está equipada con una red de sensores de movimiento y cámaras ocultas que monitorean cada paso que dan los prisioneros. Los guardias no solo vigilan las entradas de la instalación, sino que también supervisan todas las áreas de la ADX Florence desde una sala de control. Si detectan algo inusual, pueden accionar un botón de emergencia que cerrará automáticamente las 1.400 puertas de la prisión, evitando cualquier intento de fuga. Este sistema de vigilancia se complementa con tapetes de presión y sensores de movimiento que emiten alertas al ser activados. Pero, ¿qué pasaría si alguien lograra burlar todas estas medidas de seguridad? Tendría que escalar una cerca de alambre de púa de 12 pies de altura, todo esto mientras es observado por guardias armados hasta los dientes. Además, en las numerosas torres de vigilancia, otros guardias patrullan con perros entrenados para atacar. No es de extrañar que, al albergar a algunos de los criminales más peligrosos del mundo, la prisión esté diseñada para garantizar que nunca se registre un intento de fuga. En este entorno, la seguridad se toma muy en serio y cada detalle está pensado para mantener a los reclusos donde pertenecen, tras las rejas. La ADX Florence sigue siendo el sinónimo de la reclusión extrema, un lugar donde los ecos de las almas atrapadas resuenan en el silencio.
No es sorpresa que este sea el destino designado por las autoridades estadounidenses para Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple su condena de cadena perpetua tras haber logrado escapar de la prisión no una, sino 2 veces. Aquí, la seguridad no es solo una preocupación, es una obsesión que se manifiesta en cada rincón de esta fortaleza. El aislamiento, sin embargo, tiene su precio, y varios estudiosos han puesto en tela de juicio las consecuencias devastadoras que provoca en los prisioneros. El doctor Craig Haney, un profesor de psicología en la Universidad de California, Santa Cruz, subraya la atmósfera sombría que impregna la ADX Florence. Según él, este entorno ha llevado a algunos reclusos a un estado crítico de inseguridad ontológica, lo que significa que comienzan a cuestionar no solo su existencia, sino también la esencia de su identidad. ¿Quiénes son realmente cuando el mundo exterior se ha desvanecido? Defensores de los derechos humanos han señalado que este tipo de entorno puede ser el causante de un sufrimiento inimaginable. David Cloud Summer, un defensor apasionado, advierte que, aunque el aislamiento solitario se implemente con las mejores intenciones, el resultado es inevitable. Los individuos se ven forzados a enfrentar una lucha interna y a menudo pierden la razón. Un grupo legal que ha investigado las condiciones en la ADX Florence encontró que un alarmante 70% de los prisioneros examinados reportaron al menos un trastorno mental severo. Las historias de sufrimiento son desgarradoras. Prisioneros que golpean sus cabezas contra las paredes, gritos desgarradores que resuenan en la noche y otros que, en un acto desesperado, ingieren cuchillas de afeitar. Algunos son atados y dejados en sus camas durante días, mientras que otros, como uno que consumía sus propias heces, solo despertaban la preocupación de los psiquiatras cuando lo hacían con frenesí. A pesar de sus súplicas, muchos reclusos han visto interrumpidos sus tratamientos médicos, lo que ha llevado a cuestionar cómo la prisión más severa del país ha llegado a parecerse a un asilo incapaz de manejar su propia población. La tensión no se limita a la salud mental de los prisioneros. En la unidad de máxima seguridad, las huelgas de hambre han sido frecuentes, especialmente entre los prisioneros musulmanes. Estas manifestaciones desesperadas a menudo resultan en alimentaciones forzadas, donde se les inserta un tubo en la nariz para introducir líquidos nutricionales. Desde 2001 se han registrado cerca de 900 alimentaciones forzadas en estas unidades, un testimonio escalofriante de las condiciones extremas que enfrentan los prisioneros. Wadi al-Hage, un ex secretario de Osama Bin Laden, lideró una de las huelgas más notorias, desafiando así a un sistema que parece deshumanizar a aquellos que confina. Así, la ADX Florence continúa con su reputación inquietante, un microcosmos de sufrimiento y resistencia, donde las luchas internas de los prisioneros reflejan una batalla más amplia entre el ser humano y las estructuras que intentan controlarlo. ¿Cuánto puede soportar un ser humano antes de que su espíritu se quiebre por completo? Robert Hood, exfuncionario de la prisión, no se anduvo con rodeos. Eran las peores condiciones de confinamiento. Su respuesta resuena con la voz de muchos reclusos y expresidiarios que han pasado por la temida ADX Florence. Describen este lugar como un auténtico campo de pruebas diseñado para desgastar, tanto mental como físicamente, a sus prisioneros. En esencia, la ADX Florence se presenta como un laberinto oscuro, un sistema diseñado para romper el espíritu humano, aniquilar la psique y dejar a la mente en un estado de descomposición. En el corredor 13, una celda donde se encuentra el Chapo, se halla una chispa de esperanza opacada por el aislamiento. Aquí, el narcotraficante se enfrenta a una realidad sombría. No hay salida visible, ni un atisbo de escape. Pero, ¿quién podría olvidar la historia de Alcatraz? Si ese legendario lugar alguna vez se consideró impenetrable, ¿no hay posibilidad de que el Chapo logre burlar las fuertes paredes de la ADX Florence? Analicemos su situación. Para empezar, escapar de su celda en la ADX no es una tarea fácil. La idea de excavar túneles es prácticamente una fantasía. Tendría que atravesar un concreto extremadamente reforzado. Además, debe sortear sensores de presión y detectores de movimiento, sin mencionar la pequeña cámara que vigila cada movimiento en su celda. Una alternativa sería sobornar a un guardia, pero esa idea es casi ridícula. Cada guardia ha pasado por un riguroso proceso de selección y vigilancia, haciendo que las posibilidades de éxito sean casi nulas. La única manera que el Chapo tendría de escapar sería si sus cómplices decidieran secuestrar a su familia, forzando así a un guardia a facilitarle la salida. Sin embargo, incluso en ese caso,
el Chapo estaría bajo vigilancia directa desde la sala de control, con un solo movimiento posible a la vez. Sortear los sensores, los guardias en las torres y los perros entrenados sería una hazaña monumental. ¿Y si por casualidad lograra conseguir un hacker que comprometiera el sistema de seguridad y abriera las puertas? Aún así, se enfrentarían a una multitud de obstáculos, incluyendo los guardias y los perros. La única manera de conseguirlo sería reunir a un gran número de sus hombres afuera, lo que, por supuesto, llamaría la atención del equipo de seguridad. Es crucial recordar que los guardias de la ADX Florence no son simples funcionarios, sino que provienen del ejército estadounidense, lo que les brinda la preparación y disciplina necesarias para desmantelar cualquier intento de fuga. Además, la estructura de la ADX es tal que el Chapo no podría conocer su propia ubicación dentro de la prisión, lo que complicaría aún más cualquier intento de comunicar su paradero a sus cómplices. Resumiendo, parece que la única manera en que el Chapo podría escapar de la ADX Florence sería en un futuro éxito de Hollywood. Él mismo ha declarado que vivir en esa celda es como estar atrapado en una tortura constante. La experiencia ha sido tan deshumanizante que ha sufrido episodios de vómitos, dolores de cabeza y problemas sinusales, todo producto de las condiciones opresivas que enfrenta. Los representantes legales de Jeffrey Leachman han expresado sus inquietudes, señalando que las condiciones del supermáximo equivalen a una forma de tortura. El doctor Terry Cooper, psiquiatra y autor de Solitario, la verdad detrás del aislamiento extremo y cómo podemos combatirlo, advierte que la soledad casi total pondría a prueba la resistencia mental de Guzmán, afectando su estabilidad emocional. Las personas sometidas a aislamiento prolongado pueden experimentar ansiedad, paranoia, comportamientos compulsivos y una ira descontrolada que puede llevar a la desesperación. A pesar de este panorama, el equipo de la ADX Florence sigue sin mostrar interés en cambiar su enfoque. De hecho, elogian la instalación por su capacidad de rehabilitar a los prisioneros más violentos. Argumentan que, tras un largo periodo de aislamiento, incluso los más desesperados pueden encontrar la calma. Sin embargo, Robert Hood se opone rotundamente a esta afirmación. Cuando los reclusos se quejan, él responde que la ADX Florence no fue diseñada para la humanidad. Permanecer allí, día tras día, es más terrible que la muerte, afirma. Y lo dice con razón, especialmente al considerar que los reclusos pasan 23 horas al día en una celda con una ventana tan pequeña que no les permite vislumbrar las majestuosas montañas rocosas. Hagamos un balance. Este lugar no está destinado a la rehabilitación. Las historias de desolación y sufrimiento son demasiado numerosas como para ignorarlas. La ADX Florence es un microcosmos del horror del aislamiento, un sistema que en lugar de ofrecer redención, perpetúa la tragedia humana. En este contexto, el Chapo y sus compañeros de celda son meras sombras de lo que alguna vez fueron, atrapados en un ciclo interminable de dolor y desesperanza. La historia de Joaquín, el Chapo Guzmán, es un relato complejo de poder, evasión y el juego del gato y el ratón entre las autoridades y uno de los narcotraficantes más notorios de la historia. A lo largo de su vida delictiva, Guzmán fue detenido varias veces, tanto en México como en Estados Unidos, lo que no solo revela su habilidad para escapar de la justicia, sino también la profunda interrelación entre él y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en ambos países. La primera gran captura de El Chapo tuvo lugar en 1993, cuando fue arrestado en Guatemala tras una intensa búsqueda. En ese momento, Guzmán ya era un personaje clave dentro del cártel de Sinaloa, pero su carrera criminal apenas comenzaba. Después de su arresto fue extraditado a México, donde recibió una condena de 20 años por diversos cargos, incluidos homicidio y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, en 2001, logró escapar de la prisión de Puente Grande, en Jalisco, escondido en un carrito de ropa sucia, marcando el inicio de una serie de fugas que desafiarían las capacidades de las autoridades. A pesar de su vida en la clandestinidad, el Chapo fue capturado nuevamente en 2014 en Mazatlán, México, gracias a una operación conjunta de la Marina y la Policía Federal. Este arresto, sin embargo, fue solo un paréntesis en su historia de evasión. En 2015, utilizando túneles elaborados, logró escapar una vez más de la prisión del Altiplano, desafiando las medidas de seguridad más avanzadas. Su huida se convirtió en un tema de conversación mundial y puso en entredicho la efectividad del sistema penitenciario mexicano. La captura definitiva de Guzmán llegó en enero de 2016, cuando fue apresado en Los Mochis, Sinaloa,
tras un intenso operativo que incluyó un tiroteo. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, donde enfrentó múltiples cargos, desde narcotráfico hasta lavado de dinero. En Estados Unidos, el proceso judicial fue meticuloso y expuso no solo sus operaciones criminales, sino también su conexión con funcionarios corruptos y la profunda infiltración del narcotráfico en las instituciones. Durante su juicio en Nueva York, se revelaron detalles escalofriantes sobre su vida criminal y su relación con las autoridades. Testigos de la defensa y la fiscalía presentaron pruebas de sobornos, alianzas y traiciones, evidenciando cómo Guzmán había navegado hábilmente a través del sistema legal, aprovechando la corrupción en su beneficio. A pesar de su intento de hacer ver su figura como un héroe entre los suyos, el jurado lo declaró culpable en 2019, llevándolo a cumplir una condena de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado. El caso de El Chapo Guzmán no solo es un ejemplo de la lucha entre el crimen organizado y el Estado, sino que también destaca la complejidad de la relación entre el narcotráfico y las instituciones gubernamentales. La vida tras las rejas para Joaquín El Chapo Guzmán es un reto constante, marcado por condiciones extremas que hacen de su rutina una experiencia desgastante. En una ocasión, le confesó a su abogado lo complicado que se le hace dormir debido a la luz incesante que nunca se apaga. La posibilidad de escapar es prácticamente nula. Los reclusos tienen derecho a salir de sus celdas solo 1 hora al día, un momento que se convierte en un proceso minucioso. Primero, son revisados, luego esposados y encadenados, y finalmente escoltados al exterior para un ejercicio solitario. Sin embargo, este tiempo de recreo no sigue un horario predecible. Puede suceder a cualquier hora, ya sea de día o de noche, lo que complica cualquier intento de planificación para una fuga. Además, el espacio al que son llevados es sumamente restrictivo, ya que no se trata de un área amplia para disfrutar del aire libre, sino de un pequeño recinto cerrado donde los prisioneros no pueden ver más allá de los muros que los rodean. En este lugar, recorrer el terreno es una tarea monótona. Tan solo se necesitan 10 pasos en diagonal y 31 en círculo para atravesar el espacio de un extremo al otro, convirtiendo este momento en una actividad tediosa y agotadora. En ocasiones excepcionales, los reclusos pueden optar por sustituir su tiempo de ejercicio por una llamada telefónica a un grupo reducido de personas, incluyendo a su abogado. Cada prisionero tiene derecho a una llamada no legal de 15 minutos al mes. También pueden recibir visitas, pero bajo condiciones estrictas. No pueden tocar a nadie, siempre a través de un vidrio grueso que crea una barrera física insalvable. Es evidente que el control es absoluto y los reclusos están bajo vigilancia las 24 horas del día. La prisión está equipada con una red de sensores de movimiento y cámaras ocultas que monitorean cada paso que dan los prisioneros. Los guardias no solo vigilan las entradas de la instalación, sino que también supervisan todas las áreas de la ADX Florence desde una sala de control. Si detectan algo inusual, pueden accionar un botón de emergencia que cerrará automáticamente las 1.400 puertas de la prisión, evitando cualquier intento de fuga. Este sistema de vigilancia se complementa con tapetes de presión y sensores de movimiento que emiten alertas al ser activados. Pero, ¿qué pasaría si alguien lograra burlar todas estas medidas de seguridad? Tendría que escalar una cerca de alambre de púa de 12 pies de altura. Todo esto mientras es observado por guardias armados hasta los dientes. Además, en las numerosas torres de vigilancia, otros guardias patrullan con perros entrenados para atacar. No es de extrañar que, al albergar a algunos de los criminales más peligrosos del mundo, la prisión esté diseñada para garantizar que nunca se registre un intento de fuga. En este entorno, la seguridad se toma muy en serio y cada detalle está pensado para mantener a los reclusos donde pertenecen, tras las rejas. La ADX Florence sigue siendo el sinónimo de la reclusión extrema, un lugar donde los ecos de las almas atrapadas resuenan en el silencio. No es sorpresa que este sea el destino designado por las autoridades estadounidenses para Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple su condena de cadena perpetua tras haber logrado escapar de la prisión no una, sino 2 veces. Aquí, la seguridad no es solo una preocupación, es una obsesión que se manifiesta en cada rincón de esta fortaleza. El aislamiento, sin embargo, tiene su precio, y varios estudiosos han puesto en tela de juicio las consecuencias devastadoras que provoca en los prisioneros. El Dr. Craig Haney, un profesor de psicología en la Universidad de California, Santa Cruz,
subraya la atmósfera sombría que impregna la ADX Florence. Según él, este entorno ha llevado a algunos reclusos a un estado crítico de inseguridad ontológica, lo que significa que comienzan a cuestionar no solo su existencia, sino también la esencia de su identidad. ¿Quiénes son realmente cuando el mundo exterior se ha desvanecido? Defensores de los derechos humanos han señalado que este tipo de entorno puede ser el causante de un sufrimiento inimaginable. David Cloud Summer, un defensor apasionado, advierte que, aunque el aislamiento solitario se implemente con las mejores intenciones, el resultado es inevitable. Los individuos se ven forzados a enfrentar una lucha interna y a menudo pierden la razón. Un grupo legal que ha investigado las condiciones en la ADX Florence encontró que un alarmante 70% de los prisioneros examinados reportaron al menos un trastorno mental severo. Las historias de sufrimiento son desgarradoras. Prisioneros que golpean sus cabezas contra las paredes, gritos desgarradores que resuenan en la noche y otros que, en un acto desesperado, ingieren cuchillas de afeitar. Algunos son atados y dejados en sus camas durante días, mientras que otros, como uno que consumía sus propias heces, solo despertaban la preocupación de los psiquiatras cuando lo hacían con frenesí. A pesar de sus súplicas, muchos reclusos han visto interrumpidos sus tratamientos médicos, lo que ha llevado a cuestionar cómo la prisión más severa del país ha llegado a parecerse a un asilo incapaz de manejar su propia población. La tensión no se limita a la salud mental de los prisioneros. En la unidad de máxima seguridad, las huelgas de hambre han sido frecuentes, especialmente entre los prisioneros musulmanes. Estas manifestaciones desesperadas a menudo resultan en alimentaciones forzadas, donde se les inserta un tubo en la nariz para introducir líquidos nutricionales. Desde 2001 se han registrado cerca de 900 alimentaciones forzadas en estas unidades, un testimonio escalofriante de las condiciones extremas que enfrentan los prisioneros. Wadi al-Hage, un ex secretario de Osama Bin Laden, lideró una de las huelgas más notorias, desafiando así a un sistema que parece deshumanizar a aquellos que confina. Así, la ADX Florence continúa con su reputación inquietante, un microcosmos de sufrimiento y resistencia, donde las luchas internas de los prisioneros reflejan una batalla más amplia entre el ser humano y las estructuras que intentan controlarlo. ¿Cuánto puede soportar un ser humano antes de que su espíritu se quiebre por completo? Robert Hood, exfuncionario de la prisión, no se anduvo con rodeos. Eran las peores condiciones de confinamiento. Su respuesta resuena con la voz de muchos reclusos y expresidiarios que han pasado por la temida ADX Florence. Describen este lugar como un auténtico campo de pruebas diseñado para desgastar, tanto mental como físicamente, a sus prisioneros. En esencia, la ADX Florence se presenta como un laberinto oscuro, un sistema diseñado para romper el espíritu humano, aniquilar la psique y dejar a la mente en un estado de descomposición. En el corredor 13, una celda donde se encuentra el Chapo, se halla una chispa de esperanza opacada por el aislamiento. Aquí, el narcotraficante se enfrenta a una realidad sombría. No hay salida visible, ni un atisbo de escape. Pero, ¿quién podría olvidar la historia de Alcatraz? Si ese legendario lugar alguna vez se consideró impenetrable, ¿no hay posibilidad de que el Chapo logre burlar las fuertes paredes de la ADX Florence? Analicemos su situación. Para empezar, escapar de su celda en la ADX no es una tarea fácil. La idea de excavar túneles es prácticamente una fantasía. Tendría que atravesar un concreto extremadamente reforzado. Además, debe sortear sensores de presión y detectores de movimiento, sin mencionar la pequeña cámara que vigila cada movimiento en su celda. Una alternativa sería sobornar a un guardia, pero esa idea es casi ridícula. Cada guardia ha pasado por un riguroso proceso de selección y vigilancia, haciendo que las posibilidades de éxito sean casi nulas. La única manera que el Chapo tendría de escapar sería si sus cómplices decidieran secuestrar a su familia, forzando así a un guardia a facilitarle la salida. Sin embargo, incluso en ese caso, el Chapo estaría bajo vigilancia directa desde la sala de control, con un solo movimiento posible a la vez. Sortear los sensores, los guardias en las torres y los perros entrenados sería una hazaña monumental. ¿Y si, por casualidad, lograra conseguir un hacker que comprometiera el sistema de seguridad y abriera las puertas? Aún así, se enfrentarían a una multitud de obstáculos, incluyendo los guardias y los perros. La única manera de conseguirlo sería reunir a un gran número de sus hombres afuera, lo que, por supuesto, llamaría la atención del equipo de seguridad.
Es crucial recordar que los guardias de la ADX Florence no son simples funcionarios, sino que provienen del ejército estadounidense, lo que les brinda la preparación y disciplina necesarias para desmantelar cualquier intento de fuga. Además, la estructura de la ADX es tal que el Chapo no podría conocer su propia ubicación dentro de la prisión, lo que complicaría aún más cualquier intento de comunicar su paradero a sus cómplices. Resumiendo, parece que la única manera en que el Chapo podría escapar de la ADX Florence sería en un futuro éxito de Hollywood. Él mismo ha declarado que vivir en esa celda es como estar atrapado en una tortura constante. La experiencia ha sido tan deshumanizante que ha sufrido episodios de vómitos, dolores de cabeza y problemas sinusales, todo producto de las condiciones opresivas que enfrenta. Los representantes legales de Jeffrey Leachman han expresado sus inquietudes, señalando que las condiciones del supermáximo equivalen a una forma de tortura. El Dr. Terry Cooper, psiquiatra y autor de Solitario, la verdad detrás del aislamiento extremo y cómo podemos combatirlo, advierte que la soledad casi total pondría a prueba la resistencia mental de Guzmán, afectando su estabilidad emocional. Las personas sometidas a aislamiento prolongado pueden experimentar ansiedad, paranoia, comportamientos compulsivos y una ira descontrolada que puede llevar a la desesperación. A pesar de este panorama, el equipo de la ADX Florence sigue sin mostrar interés en cambiar su enfoque. De hecho, elogian la instalación por su capacidad de rehabilitar a los prisioneros más violentos. Argumentan que, tras un largo periodo de aislamiento, incluso los más desesperados pueden encontrar la calma. Sin embargo, Robert Hood se opone rotundamente a esta afirmación. Cuando los reclusos se quejan, él responde que la ADX Florence no fue diseñada para la humanidad. Permanecer allí, día tras día, es más terrible que la muerte, afirma. Y lo dice con razón, especialmente al considerar que los reclusos pasan 23 horas al día en una celda con una ventana tan pequeña que no les permite vislumbrar las majestuosas montañas rocosas. Hagamos un balance. Este lugar no está destinado a la rehabilitación. Las historias de desolación y sufrimiento son demasiado numerosas como para ignorarlas. La ADX Florence es un microcosmos del horror del aislamiento, un sistema que en lugar de ofrecer redención, perpetúa la tragedia humana. En este contexto, el Chapo y sus compañeros de celda son meras sombras de lo que alguna vez fueron, atrapados en un ciclo interminable de dolor y desesperanza. La historia de Joaquín, el Chapo Guzmán, es un relato complejo de poder, evasión y el juego del gato y el ratón entre las autoridades y uno de los narcotraficantes más notorios de la historia. A lo largo de su vida delictiva, Guzmán fue detenido varias veces, tanto en México como en Estados Unidos, lo que no solo revela su habilidad para escapar de la justicia, sino también la profunda interrelación entre él y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en ambos países. La primera gran captura de El Chapo tuvo lugar en 1993, cuando fue arrestado en Guatemala tras una intensa búsqueda. En ese momento, Guzmán ya era un personaje clave dentro del cártel de Sinaloa, pero su carrera criminal apenas comenzaba. Después de su arresto fue extraditado a México, donde recibió una condena de 20 años por diversos cargos, incluidos homicidio y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, en 2001, logró escapar de la prisión de Puente Grande, en Jalisco, escondido en un carrito de ropa sucia, marcando el inicio de una serie de fugas que desafiarían las capacidades de las autoridades. A pesar de su vida en la clandestinidad, el Chapo fue capturado nuevamente en 2014 en Mazatlán, México, gracias a una operación conjunta de la Marina y la Policía Federal. Este arresto, sin embargo, fue solo un paréntesis en su historia de evasión. En 2015, utilizando túneles elaborados, logró escapar una vez más de la prisión del Altiplano, desafiando las medidas de seguridad más avanzadas. Su huida se convirtió en un tema de conversación mundial y puso en entredicho la efectividad del sistema penitenciario mexicano. La captura definitiva de Guzmán llegó en enero de 2016, cuando fue apresado en Los Mochis, Sinaloa, tras un intenso operativo que incluyó un tiroteo. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, donde enfrentó múltiples cargos, desde narcotráfico hasta lavado de dinero. En Estados Unidos, el proceso judicial fue meticuloso y expuso no solo sus operaciones criminales, sino también su conexión con funcionarios corruptos y la profunda infiltración del narcotráfico en las instituciones. Durante su juicio en Nueva York, se revelaron detalles escalofriantes sobre su vida criminal y su relación con las autoridades.
Testigos de la defensa y la fiscalía presentaron pruebas de sobornos, alianzas y traiciones, evidenciando cómo Guzmán había navegado hábilmente a través del sistema legal, aprovechando la corrupción en su beneficio. A pesar de su intento de hacer ver su figura como un héroe entre los suyos, el jurado lo declaró culpable en 2019, llevándolo a cumplir una condena de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. El caso de El Chapo Guzmán no solo es un ejemplo de la lucha entre el crimen organizado y el Estado, sino que también destaca la complejidad de la relación entre el narcotráfico y las instituciones gubernamentales. Su historia es un reflejo de un sistema que, por un lado, intenta combatir el narcotráfico, pero que, por el otro, enfrenta la dura realidad de la corrupción y la falta de recursos. Al final, el Chapo se convirtió en un símbolo de la resiliencia del narcotráfico en América Latina y la intersección de poder y criminalidad que desafía a ambos países, dejando un legado que perdura en la cultura y la historia del crimen organizado. ¿Qué te ha parecido la forma en la que el Chapo Guzmán paga su condena? ¿Estás a favor o en contra de las condiciones en las que está en la cárcel? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.